Como les comenté la sesión anterior, el día de hoy vamos a revisar un método alternativo al Newton-Raphson, pero siempre pensando en resolver el problema del flujo-potencia, que si bien es cierto, no es tan potente como el Newton-Raphson, pero también es una alternativa, que fue una de las primeras herramientas numéricas que se utilizó para encontrar la solución del flujo-potencia. Entonces, para ilustrar el método, vamos a considerar este sistema de cuatro barras, donde lógicamente, independiente del método, para resolver el problema del flujo-potencia, debemos tener como datos de entrada tanto la generación en su componente activa y reactiva, las demandas, ¿verdad? En sus componentes activas y reactivas, y lógicamente los sistemas de transmisión. El sistema de transmisión nos permite determinar la matriz de admitancia de barra y las diferencias de generación y demanda por barra permiten especificar los valores calculados. Y el problema del flujo potencia es encontrar los módulos y los ángulos en cada una de las barras del sistema eléctrico de tal manera que los valores calculados se igualen a los valores programados. Si nosotros aplicamos esas definiciones al sistema de cuatro barras, lógicamente nuestras variables a resolver o a encontrar son los módulos y los ángulos por cada una de las barras. Si son cuatro barras, en este caso por el sistema, lógicamente vamos a tener 2 por 4, 8 variables a encontrar, que en el fondo son los dos, el módulo y ángulo de barra 1, módulo y ángulo de barra 2, módulo y ángulo de la barra 3, módulo y ángulo de la barra 4. Eso en el esquema general. Recuerden ustedes que en la medida que especifiquemos barras slack, barras PB o barras PQ, esas variables pudiesen eh, reducir en número. Pero en general van a ser, en este caso, 8 variables. Y lógicamente, por cada una de las barras, nosotros planteamos dos ecuaciones de balance que se deben cumplir. Dos ecuaciones de balance de potencia activa y reactiva en la barra 1, la misma dos ecuaciones de potencia activa y reactiva en la barra 2, balance de potencia activa y reactiva en la barra 3 y finalmente balance de potencia activa y reactiva en la barra 4, donde lógicamente lo que andamos buscando son los módulos y los ángulos de tal forma que los valores calculados menos los valores programados se igualen a cero. Y los valores programados son las diferencias de generación y demanda en cada una de las barras, tanto la componente activa como la componente reactiva. Entonces, en general, debemos resolver estas 8 ecuaciones de forma simultánea. Quizás van a reducir el número si es que especificamos alguna barra como slack, que recuerden ustedes que la barra de referencia es única en el sistema, las barras PB y barras PQ. Entonces, en ese caso, nosotros debemos introducir en cada una de las ecuaciones los valores calculados, que ustedes recordarán que estas son ecuaciones no lineales. ¿Y por qué son ecuaciones no lineales? Porque los módulos y los ángulos están en funciones no lineales. Los módulos se multiplican, que eso ya es una no linealidad, y los ángulos están dentro de funciones trigonométricas senos y cosenos. Y por otro lado, la matriz de admitancia, que la matriz de admitancia, recuerden que es una generalización de la ley de Ohm en este caso, pero de forma matricial, y por lo tanto esta matriz es la que nosotros determinamos a partir de los datos del sistema de transmisión. Entonces, el método que vamos a revisar el día de hoy no considera la resolución directa de las ecuaciones no lineales en términos de los valores calculados y los valores programados, sino lo que realiza es un cálculo iterativo a partir de esta ecuación, de la ecuación que está escrita en términos de la matriz de admitancia. Por lo tanto, de todas maneras, los valores calculados los debemos, perdón, los valores programados los tomamos como datos y el sistema de transmisión también, pero no vamos a trabajar de forma directa con estas dos ecuaciones, sino que este es un método alternativo que no es tan rápido, no es tan eficiente como Newton-Raphson, pero también es importante revisarlo. Entonces, ¿en qué consiste? El método Gauss-Seidel es una combinación entre el método Gauss y el método o la variante de Seidel. Entonces, lo primero que vamos a hacer es expandir la ecuación 4 que define a la relación entre los voltajes y las corrientes en cada una de las barras en términos de la matriz de admitancia,
la vamos a expandir en términos de sus ecuaciones, es decir, la expresión matricial la vamos a expandir. Y por lo tanto la corriente en la barra 1 va a ser la multiplicación de las admitancias por las tensiones, lo mismo en la barra 2, lo mismo en la barra 3 y lo mismo en la barra 4. Entonces lo que hacemos acá es lo siguiente. De la primera ecuación, que está asociada a la barra 1, vamos a despejar la variable que es de interés, que en este caso sería B1. De la barra 2, que está asociada a la tensión en dicha barra, vamos a despejar la tensión que nos interesa, que en este caso es B sub 2. De la ecuación 3, que está asociada a la tensión en la barra 3, vamos a despejar la tensión en 3. Y lo mismo en la barra 4, es decir, despejamos la variable que nos interesa asociada a esa ecuación, que en este caso es el voltaje en la barra 4. Notar que acá las tensiones están expresadas en forma angular, o sea, perdón, en forma polar, por lo tanto el módulo del ángulo están implícitos directamente en cada una de las variables que vamos a, o nos interesa determinar. En el fondo, lo que quiero decir es que aquí no hay un desacople de ecuaciones para cálculo de ángulo y cálculo de módulo, sino que la variable completa, que es la tensión en la barra, se calcula de forma simultánea en componente módulo y ángulo. Entonces, si nosotros despejamos de cada ecuación la variable que nos interesa, lógicamente vamos a tener una expresión para para la tensión en la barra 1, una expresión para la tensión en la barra 2, una expresión para la tensión en la barra 3 y una expresión para la tensión en la barra 4. Y fíjense que simplemente los términos que multiplican a cada una de las tensiones que son de interés son las matrices, las componentes diagonales de la matriz admitancia. Entonces va a ser 1 sobre y sub 1, 1 por, en este caso, la corriente menos la suma de los términos. Y fíjense acá que inmediatamente en el lado derecho van a aparecer las multiplicaciones de las admitancias por las tensiones en cada una de las ecuaciones. Y en el fondo aparece la multiplicación de la tensión en la barra, la tensión en la barra diferente a la cual me interesa calcular. ¿Qué quiere decir eso? Que si acá estoy en la tensión en la barra 1, en este término aquí aparecen las multiplicaciones de las admitancias por tensiones. En el fondo, aquí aparece, lo que quiero decir acá es que aquí aparece en este caso, la multiplicación de la admitancia 1, porque estoy parado en la ecuación que me asocia a la barra 1, por la multiplicación de, o las componentes 1p, mejor lo vamos a escribir 1q por b sub q. En el fondo son las admitancias por las tensiones. Si estoy en la ecuación 1 es 1,2 por b sub 2, 1,3 por b sub 3 y 1,4 por b sub 4. En el fondo son los 1q por b sub q con q diferente de 2. Entonces, perdón, q diferente de 1. Entonces esto se puede escribir como la suma de q igual 1 hasta 3, ¿cierto? Perdón, hasta 4, porque son 4 barras en el sistema. Son 4 barras en el sistema, pero lo importante en este caso es que, y lo voy a escribir aquí con otro color, la suma de q igual 1 con q diferente, la suma de q igual 1 con q diferente de 1 hasta 4. En el fondo, son todas las combinaciones posibles de los y, pero sin tocar la barra donde estoy parado. En la barra 2, este término que está acá, este término que está aquí, se puede escribir de la misma forma. La suma de q igual 1 hasta 4, pero ahora es 2, porque estoy en la ecuación de la barra 2. 2q por b sub q, pero con q diferente de 2. El término que está acá abajo se puede escribir como la suma, no se entiende, la suma de q igual 1 hasta 4 de y sub 3q por b sub q
con Q diferente de 3. Y finalmente el último término, la suma de Q igual 1 hasta 4 de Y sub 4Q por B sub Q con Q diferente de 4. Entonces, lo que andamos buscando son las tensiones, ¿verdad? Y en cada una de las ecuaciones asociada a la barra despejamos la tensión que andamos buscando. Pero esta escritura que acabo acá de escribir en este lado, marcándola en rojo, es importante que la identifiquemos. En el fondo, en el lado derecho van a aparecer las admitancias por las tensiones, pero sin contar la tensión en la cual estoy parado. Y en este caso nos van a quedar las corrientes pendientes por definir. Ahora, fíjense acá, que en el lado derecho, aquí, aparecen las tensiones diferentes a la barra a la cual estoy parada. En este caso, si estamos en la barra 1, aquí aparece 2, 3 y 4. Si estoy en la barra 2, aparece 1, 3 y 4. Si estoy en la barra 3, 1, 2 y 4. Y en la barra 4, 1, 2 y 3. Entonces, lo que consiste el método de Gauss es, en el lado derecho, considerar todas las tensiones en la iteración K, y en el lado izquierdo, que son las salidas, la iteración en K más 1. En el fondo, si estoy en la barra 1 en el lado izquierdo y en el lado derecho tengo las restantes barras, entonces voy a suponer que están en la iteración K, para que permitan calcular el valor en la iteración K más 1. Si estoy en la barra 2, en el lado izquierdo, en el lado derecho voy a considerar 1, 3 y 4, pero en K, en la iteración anterior. Y lo mismo ocurre con las restantes barras 3 y 4. Entonces, cuando en el lado derecho considero las iteraciones anteriores y en el lado izquierdo las iteraciones actuales, se conoce como método de Gauss. Y ese método de Gauss es un método simplemente de eliminación, donde en el lado derecho voy a utilizar los valores anteriores y en el lado izquierdo me va a permitir obtener los valores actuales. Y eso se conoce como el método de Gauss. Y este método es un método explícito, porque las salidas en K más 1 para todas las variables van a estar especificadas siempre en la iteración anterior, que en este caso es K. Ahora, supongamos que en la barra 1, que en la primera barra quiero el valor en K más 1. Entonces, las siguientes barras, por definición, no les queda otra que estar en K, en la iteración anterior, porque estoy calculando la primera actualización de la primera barra. Sin embargo, cuando estemos en la barra 2, ¿verdad? Ya la barra 1 la calculé. Entonces, el valor recién calculado, que en el método de Gauss es K, ese valor recién calculado lo puedo utilizar para la barra siguiente. Como estoy en la barra 3 y la barra 4, restante necesariamente deben estar en el valor anterior. Si me voy a la barra 3, ¿verdad? Que está en K más 1, yo puedo utilizar los valores recién calculados, que en este caso serían B sub 1 y B sub 2, que los calculé anteriormente. Por lo tanto, esos valores inmediatamente los puedo introducir en mi iteración actual. Y finalmente, en la barra 4, cuando esté en la última barra en K más 1, las barras 1, 2 y 3 ya las calculé. Entonces, esos valores que ya los obtuve, los puedo utilizar para calcular la interacción K más 1 en la barra 4. Entonces, el lado derecho ahora no está explícitamente definido por las iteraciones en K, sino hay algunas que están en K más 1 y otras en K. Y esos métodos numéricos se llaman métodos implícitos, puesto que la iteración actual, que es el K más 1, va a estar en términos de la iteración también K más 1 actual y de la anterior, pero para diferentes barras. Y ese método se llama método de Gauss-Seidel. En el fondo, la eliminación de Gauss, pero considerando las actualizaciones recién calculadas, define el método de Gauss-Seidel. Entonces, este método es iterativo
y se implementa las veces que sea necesaria hasta que la diferencia entre dos iteraciones sea tan chiquitito como nosotros especifiquemos. Y en eso consiste el método de Gauss-Seidel. Es un método muy sencillo, puesto que no hay que derivar, no hay que calcular jacobiano, no hay que invertir, y por lo tanto es simplemente una iteración de eliminación gaussiana. Entonces, esa es la ventaja que tiene el método Gauss. Pero desde el punto de vista de la convergencia, requiere muchísimas más iteraciones que el método Newton-Raphson para llegar al valor que nosotros deseamos. Sin embargo, en toda la explicación que hemos visto hasta ahora, me falta especificar qué es lo que vamos a hacer con las corrientes. Y eso es lo que viene a continuación. En general, aquí también aplica el hecho de definir barras slack, barras pb y barras pq, que van a eliminar variables a determinar. Por lo tanto, esto lo voy a pasar de manera muy, muy rápida, puesto que ya lo especificamos o lo revisamos muy bien en el Newton-Raphson completo y en sus variantes. Entonces, vamos a retomar el sistema de 4 barras, el mismo. Como les comenté, todo parte de la ecuación que define la relación entre las corrientes y las tensiones, que define la matriz de admitancia. Expandimos la ecuación matricial, ¿verdad?, que define la admitancia de barra. Y si suponemos que la barra 1 es la barra de referencia, entonces la barra 1 o la ecuación 1 no participa. ¿Qué quiero decir esto? Que si la barra 1 es la barra slack, entonces esta ecuación no participa. Y eliminamos esa ecuación y nos quedamos con las dos ecuaciones, con las tres ecuaciones restantes. Entonces, otra vez, ahora de la barra 2, que vamos a suponer que la barra 2, barra 3 y barra 4 son barras PQ, vamos a despejar de la ecuación 2, ¿verdad? La tensión 2, en términos del inverso de la matriz de admitancia, la corriente, que es el término que tenemos pendiente, y lógicamente esta suma ponderada, que es la suma de y sub 2q por b sub q, con q igual 1 hasta 4, pero q diferente de 2. Este término que está acá, recordar que es la suma de q igual 1 hasta 4, con q diferente de 3, de y sub 3q por b sub q, y finalmente el último término, ese de abajo, que es la suma de q igual 1 hasta 4, con q diferente de 4, de y sub 4q por b sub q. Y lógicamente, si es el Gauss-Seidel, utilizamos las iteraciones actuales en donde podamos hacerlo. Y ahora vamos con las corrientes. Las corrientes, en este caso, en primer caso, vamos a suponer que la barra 2, 3 y 4 son barras PQ, y las corrientes las vamos a definir en términos de lo que conocemos, que son los valores programados. Entonces, por eso les decía que independiente de que no calculemos jacobiano, que no invertamos matrices, sí o sí vamos a necesitar especificar los valores programados. Entonces, ustedes recordarán que el S es B por I conjugado. Entonces, dado que los valores programados son datos de entrada, eso es dato, eso es dato, eso es dato, eso es dato, eso es dato y eso es dato, que es la generación menos la demanda, las corrientes las vamos a escribir en términos de la definición de la ecuación de potencia compleja. Es decir, si el S es B por I conjugado, la corriente en cada una de las barras la vamos a escribir como la potencia compleja programada sobre la tensión en cada barra. Entonces, este término que está acá es la corriente, es decir, es I sub 2. Ese término que está acá es I sub 3 y el último término es I sub 4. Entonces, sí o sí, para el caso de las barras PQ, las corrientes son un dato de entrada, puesto que, como conocemos los valores programados en cada una de las barras PQ, lógicamente las corrientes también serán un dato de entrada. Y fíjense que la variable vuelve a aparecer en el denominador. Eso es lo que cambia. Entonces, si aquí tengo 2, si aquí quiero calcular b sub 2, ese b sub 2 no puede ser la misma iteración del b sub 2 que esté en el denominador, porque si no nos va a quedar un problema sin solución.
el b sub 3 del lado izquierdo no puede estar en la misma iteración del b sub 3 del denominador, y el b sub 4 del lado izquierdo no puede estar en la misma iteración del b sub 4 que define la corriente. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros, por ejemplo, aplicamos el k igual 0, es decir, el k igual 0, para k igual 0, en el lado izquierdo vamos a tener 0 más 1, y en el lado derecho debiésemos tener los valores en 0 y 1. Lo vamos a hacer primero con el método de Gauss. Si fuese el método de Gauss, simplemente en el lado derecho todas las componentes en 0. Es decir, si quiero B2 en 1, voy a tener en el lado derecho B1 en 0, B3 en 0, B4 en 0. Si estoy en la ecuación en la barra 3, en el lado derecho tengo B1 en 0, B2 en 0 y B4 en 0. Y si estoy en la barra 4, B1 en 0, B2 en 0 y B3 en 0. Es decir, en el lado derecho siempre están las tensiones en la iteración anterior en las diferentes barras. Y acá en las corrientes sí o sí aparece la misma variable que quiero calcular en cada ecuación, pero sí o sí deben estar en la iteración anterior. Es decir, si este está en k más 1, que en este caso sería 0 más 1, necesariamente acá está en 0, en 0 y en 0. Y este método se calcula de forma iterativa. Si después quiero hacer el k igual 1, acá vamos a tener el 1 más 1 en las tres componentes, 1 más 1, 1 más 1, pero acá todos los valores en 1. Y lógicamente aquí van a estar en 1, en 1 y en 1. Y esto lo resolvemos o iteramos hasta que la diferencia entre iteraciones consecutivas sea lo más chiquitito posible. Y ese es el método de Gauss. Si ahora nosotros queremos el método de Gauss-Seidel, que es el mismo esquema anterior, pero lo que cambia es que si estoy en la barra 2 en 1, la barra 1 la inicializo en 0, la barra 3 la inicializo en 0, la barra 4 la inicializo en 0. Cuando voy a la barra 3 me considera B1 en 0, B2 en 0 originalmente y B4 en 0, pero como B2 ya lo calculé, ese es el valor que considero acá. Si después voy a la barra 4 en 1, ¿verdad? B1 en 0, B2 en 0 originalmente y B3 en 0, pero como ya las calculé, esos valores los incorporo acá. Y eso me define el método de Gauss-Seidel, donde el lado derecho, si está en K más 1, el lado izquierdo está en K más 1, el lado derecho va a tener algunos valores en K y algunos valores en K más 1. Siempre las variables que ya calculé las voy a definir en K más 1, las que me faltan por calcular las voy a considerar en la iteración en K. Y esto hasta cuando lo iteramos, hasta que la diferencia entre iteraciones consecutivas sea lo más chiquitito posible. Entonces, en general, para una barra PQ, la expresión a iterar va a ser la siguiente. Si estoy parado en la barra K, en la iteración K más 1, voy a tener en el lado derecho 1 sobre Y sub PP, las corrientes en la barra P, que va a estar definida por S sub P, donde S sub P es la potencia en la barra P programada, más J, la potencia reactiva en la barra P programada. En el fondo, ese SP de aquí es un valor programado, que es un dato de entrada. En el denominador, sí o sí, necesito considerar la tensión en la barra P, porque es la misma que estoy calculando, pero en la iteración anterior, que en este caso es K. Y esta suma que está acá, ustedes recordarán que originalmente yo les había escrito que era la suma de K igual 1 con Q diferente de P hasta N de Y sub PQ por B sub Q. Todas en K, que eso es el método de Gauss, Gauss solito. Pero cuando consideramos los valores recién calculados, esa suma se divide en dos términos, de Q igual 1 hasta P menos 1, de Y sub PQ
por B sub Q en K más 1. Fíjense que estoy considerando las barras de Q igual 1 hasta la anterior a la que estoy parada, lógicamente, en la iteración actual, más la suma ahora de la barra siguiente a la que estoy parado, que es el P más 1 hasta N, y E sub PQ por B sub Q en K. Como estos términos, que son las barras siguientes a la que estoy parado, no los conozco, necesariamente van en la iteración K. Pero de Q igual 1 hasta la barra anterior a la cual estoy parado, como ya los calculé, definitivamente puedo utilizar el valor recién obtenido, que en este caso es el K más 1. Entonces, esa es la estructura del método de Gauss-Seidel para barras PQ. Y no tiene mayor complejidad que eso. Ahora vamos a ver la tensión el problema que tiene asociado la tensión o la barra de tensión controlada. En general, yo les comenté que las corrientes en las barras P son los valores en la barra P programado sobre la tensión en la barra P conjugado. Donde acá suponemos que la potencia compleja programada, en este caso, es la parte activa programada más J la parte reactiva programada, que es generación menos demanda. Pero en las barras PB, en la barra PB, ustedes saben que la potencia P, en este caso la potencia reactiva programada, va a ser la potencia de generación en la barra P menos la potencia de demanda en la barra P. Pero esta componente es una incógnita. Entonces, en las barras PB, las corrientes no son conocidas. ¿Y por qué no son conocidas? Porque la parte imaginaria de la potencia compleja no es un dato, es una variable, puesto que como son valores netos, que es generación menos demanda, entonces necesariamente en la barra PB la potencia reactiva necesaria para mantener la tensión controlada en la barra PB es la variable. Entonces, antes de iterar, antes de calcular la iteración en el en el Gauss-Seidel, debemos primero calcular la potencia reactiva y después iterar para la tensión. Entonces, en general, la potencia reactiva calculada, que es el dato en este caso que vamos a tener que especificar antes de la iteración, es el negativo de la parte imaginaria de los Vapori conjugados, ¿cierto? Pero como nosotros hicimos un arreglo para sacar el conjugado de la corriente, queda el conjugado de la tensión por la suma de las admitancias por las tensiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va a ocurrir que si nosotros estamos parados en la barra P, y aquí tenemos de la barra 1 hasta la barra N, cuando estemos en la barra P, cuando estemos calculando en la barra P, la potencia reactiva en la barra P, siempre vamos a estar en este caso en la iteración K más 1. Por lo tanto, aquí lo que ocurre es lo siguiente, que cuando calculemos Q sub P en K más 1, en la suma de Q igual 1 hasta N para definir la potencia reactiva, desde la barra 1 hasta la barra K, vamos a tener que considerar desde la barra 1 a la barra P vamos a tener que considerar una iteración en K. Y desde la barra P más 1, que la voy a poner explícitamente acá, de P más 1, explícitamente, aquí me equivoqué, perdón, este término hasta los valores anteriores, en este caso serían, perdón, lo voy a borrar y lo voy a hacer así. Ahí sí. Este es P más 1, este es P menos 1. Ahí sí. Cuando considere la suma
o el cálculo de las variables en la barra P, ¿verdad? En la iteración K más 1, las diferentes tensiones en las restantes barras van a estar definidas en las siguientes iteraciones. De 1 a P menos 1, que son las variables que ya calculé, las voy a considerar en K más 1. Y de P en adelante, que son las que me faltan por calcular, las voy a considerar en la iteración K. Por lo tanto, esta suma que originalmente era de 1 hasta n, la vamos a separar de q igual 1 hasta p menos 1, de y sub pq por b sub q, pero en la iteración k más 1, puesto que desde 1 a p menos 1 ya suponemos que las calculamos, y por lo tanto por eso van en la iteración k más 1. Y finalmente separamos de q igual p hasta n, de y sub pq por b sub q, pero ahora en k, que son los valores que me restan por calcular. En este caso, en la potencia reactiva, la suma va de q igual 1 hasta n, por lo tanto tiene que barrer todas las tensiones, incluyendo la misma barra en la que estoy parado. Por lo tanto, hasta las barras anteriores, es decir, de 1 a p menos 1, utilizo las tensiones en k más 1, porque son las que ya calculé. Y de p hasta n, que es la última suma, o los términos que me faltan por calcular, voy a considerar, o vamos a considerar las tensiones en la iteración anterior, que en este caso es k. Una vez que calculamos la potencia reactiva, podemos saber cuánto es la parte imaginaria de la potencia compleja que define la corriente. Y una vez que calculemos la potencia reactiva, podemos llevar a cabo la iteración. De la misma forma que las barras PQ, es decir, la suma de Q igual 1 hasta P menos 1, en los valores en K más 1, y la suma menos, en este caso, la sumatoria de P más 1 hasta N por las tensiones, pero en la iteración anterior. Es decir, siempre la idea es que las barras que me falten por calcular en orden creciente, porque estamos trabajando con barra 1, barra 2, barra 3, barra 4 hasta n, en las barras que me falten por calcular, siempre las iteraciones van en k, en la anterior. Y en las barras que ya calculé, puedo considerar las iteraciones recientes, que están en k más 1. Y lo único que cambia respecto a la expresión de las barras PQ es que este término de acá hay que calcularlo en primer lugar. En el fondo, el SP de K más 1 va a ser el P sub P programado, que siempre es un dato, más el J Q sub P en K más 1. Que este término se calcula previo a la iteración en la barra. Entonces, vamos a resolver este problema, vamos a revisar este problema, el mismo sistema de 4 barras, pero ahora vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que la barra 1 es la barra slack, o la barra de referencia, o la barra infinita, o la barra de compensación. La barra 4 es la barra PB, y la barra 2 y barra 3, en este caso, van a ser barras PQ. Y vamos a explicar, o vamos a detallar el esquema iterativo para el método del Gauss-Seidel, pero ahora considerando diferentes barras. Entonces, para las barras 2 y 3, que son barras PQ, calculamos la primera iteración en 0. Recordar que la barra 1, como es barra slack, no tiene sentido que calculemos la tensión en esa barra, puesto que su módulo y ángulo es conocido. Entonces, para calcular en este caso las tensiones en las barras PQ, es simplemente recordar lo siguiente: la tensión en la barra P en K más 1 para las barras PQ serán 1 sobre Y sub PP por el S en la barra P programado sobre la tensión en la misma barra en K conjugado menos en este caso menos la suma de Q igual 1 hasta P menos 1 de Y sub PQ por B sub Q en K más 1 menos la suma de Q igual P hasta N de Y sub PQ
por B sub Q en K. Entonces, fíjense acá. La barra 2 en 1 va a ser 1 sobre Y sub 2, 2. P sub 2 programada más Q sub 2 programada, dato de entrada, B sub 2 siempre la iteración anterior, menos Y sub 2, 1 por B sub 1, más Y sub 2, 3 por B sub 3 y Y sub 2, 4 por B sub 4. En el fondo, como todas las barras son, o la barra 2 está en términos de la barra 3 y la barra 4, y son términos que no he calculado, necesariamente van en la iteración en 0. La barra 1 por definición es la barra slack, por lo tanto, esta independiente de la iteración siempre va a ser un dato de entrada. Voy a la barra 3, 1 sobre Y sub 3, 3, la potencia activa programada, la potencia reactiva programada sobre la tensión en la barra 3, pero en la iteración anterior conjugado, menos. Y sub 3, 1 por B sub 1 está lo mismo, porque siempre es la barra de referencia, pero más Y sub 3, 2 por B sub 2, pero B sub 2 ya recién lo calculé, por lo tanto ese término va aquí. Y más Y sub 3, 4 por B sub 4, como B sub 4 no lo he calculado, necesariamente va en 0. Entonces fíjense que en el B sub 3 aplica directamente la expresión de la ecuación de Q sub 1 hasta P menos 1. Como estoy en la barra 3, es 2 menos 1. Entonces, perdón, 3 menos 1. Q sub 1 hasta 2, 1, 2 en la iteración K más 1, K más 1, y menos desde la iteración, desde la barra P más 1, y me faltó un término, P más 1 hasta N de Y sub PQ por B sub Q, en la iteración 4. En la barra, en la iteración K por su 4. Y de esa forma se aplican las expresiones iterativas en la barra 2 y 3, que son barras PQ. La barra 4. No podemos aplicar directamente esta ecuación, puesto que necesitamos primero calcular la potencia reactiva. Entonces, calculamos la potencia reactiva en la barra 4, la neta, que en este caso sería calculada, como menos la parte imaginaria, de B sub 4 en 0, porque es la misma barra, conjugado, la suma de Q igual 1 hasta P menos 1, es decir, 4 menos 1 de Y sub 4Q por B sub Q en la iteración actual, K más 1, más B sub 4 en 0, que se no cambia, por la suma de Q igual P hasta N, que es de 4 hasta 4, de Y sub 4 Q por B sub 4, o en este caso B sub Q en la iteración anterior, en 0. Y simplemente hacemos correr la suma y considerando los valores iniciales podemos determinar la potencia reactiva. Una vez que calculamos esa potencia reactiva, la incorporamos acá. Ese 4 en 1 va a ser la potencia en la barra 4 programada más J Q sub 4 en 1. Y lógicamente la sumatoria Q igual 1 hasta P menos 1 en los valores actuales y de Q igual P más 1 hasta N en los valores anteriores. Y de esa forma podemos calcular lógicamente la iteración en la barra 4, pero como es una barra de tensión controlada, el módulo no puede cambiar, solamente se realiza una actualización al ángulo. Y ese es el esquema general del Newton-Raphson, perdón, del Gauss-Seidel. Es un método muy sencillo, donde no hay que derivar, donde no hay que invertir matrices, pero sí así hay que ser cuidado con la sumatoria. Acá tengo otro ejemplo donde se generaliza el esquema. Entonces, el proceso iterativo para las barras de carga es el siguiente. Parto en la barra 1, llego a la barra N y me voy a parar en la barra P, que va a ser de mi interés. Pero voy a mirar el P más 1, la barra siguiente y la barra anterior. Entonces, si estoy en la barra P para barras PQ, desde la barra 1 hasta la barra anterior a la que estoy parado, siempre voy a considerar iteraciones actuales en K más 1. Y para las barras, desde la barra siguiente hasta la hasta la última barra, como son barras que no he calculado todavía, necesariamente van a ir en la iteración anterior, en este caso. Entonces, por eso es que la iteración para una barra PQ va a ser 1 sobre Y sub PQ
y en la suma de Q igual 1 hasta P menos 1 en la iteración actual y la suma de P más 1 hasta N en la iteración anterior. Esta variable, como es la misma que estoy calculando, siempre va en K, y la potencia que define la corriente es simplemente generación menos demanda de la parte activa y generación menos demanda de la parte reactiva. Y lógicamente los Y sub PQ tienen un módulo de un ángulo que son las componentes de la matriz de admitancia. Y si me voy a la barra de tensión controlada, entonces hay que separar los contadores. Primero, los contadores de potencia reactiva. Para los contadores de potencia reactiva, otra vez, si estoy en la barra P, miro la barra anterior y miro la barra siguiente. Si es para el cálculo de la potencia reactiva, cuando voy desde 1 hasta P menos 1, lógicamente que son los valores de las barras anteriores, siempre van a ir en K más 1. Si estoy en el contador de la potencia reactiva, desde la barra P hasta la barra N, como son las barras que tengo que calcular, siempre van a ir en la iteración K. Y para los contadores de las tensiones, cuando estoy en la barra P, miro la barra siguiente y la barra anterior. En el contador de la tensión nunca me paro en la tensión en la barra P, puesto que es la que estoy calculando. Pero en las expresiones, cuando voy desde 1 hasta la barra anterior, siempre va en la iteración actual, y cuando voy desde la barra siguiente hasta la última, considero el valor anterior. Y es por eso que acá, cuando calculamos la potencia reactiva, el contador pasa por todas las barras, desde la barra 1 hasta barra N. Por eso la flechita llega hasta la barra P. Desde Q igual 1 hasta P menos 1, los valores actuales. Desde Q igual P hasta N, los valores anteriores. Y en el contador de la tensión, nunca me paro en la barra P porque es el mismo valor que quiero determinar. Por lo tanto, la tensión en la barra P va desde la sumatoria Q igual 1 hasta P menos 1, porque no toco la tensión en la barra P, y la otra componente de P más 1 hasta N, que no toco en la barra P. Y cuando estoy desde Q igual 1 hasta P menos 1, que son las barras anteriores, utilizo la actualización, la última, y desde P más 1 hasta N, la actualización anterior. Por lo tanto, en este caso, y adicionalmente, la potencia que define la corriente tiene una parte real, que es generación menos demanda, que es un dato conocido, pero tiene una parte imaginaria, que es generación menos demanda, donde la generación es la incógnita, puesto que las barras PD, la potencia reactiva, es la que necesitamos calcular para mantener la tensión constante. Pero en el método numérico, este SP de K más 1, que es esta componente, se obtiene a partir de esa expresión. Y ese es el esquema general del Newton, perdón, del Gauss-Seidel, que sigo todavía confundido con el Newton-Raphson, que lo vimos en tantas clases. Pero ese es el esquema general del Gauss-Seidel. Es un método muy sencillo, muy fácil de implementar, que no tiene mayor complejidad, pero sí hay que tener cuidado con los contadores. Acá está el ejercicio resuelto de un sistema con solo barras de carga, barra 1 slack, barra 2 y barra 3 de carga, utilizando, ¿qué creen ustedes? El Gauss-Seidel. Entonces, las tres ecuaciones generales, una por barra, la barra 1 no la consideramos porque es la barra slack, y tenemos que iterar sobre la barra 2 y barra 3. Entonces, el esquema general para K más 1 en 2 y 3 sigue directamente la ecuación, las dos ecuaciones que hemos visto. Corrientes, ¿verdad? Y las sumas de las admitancias por las tensiones. Acá está el cálculo para K igual 0, para K igual 1, para K igual 2, y finalmente hice K igual 3, 4, 5, 6. Y por lo tanto eso permite calcular, aquí ustedes pueden revisar si los cálculos que ustedes implementaron están bien hechos. Después, otro ejercicio resuelto, ahora barra 1, barra slack, barra 2, barra de carga, y barra 3, barra de tensión controlada. Otra vez, siempre definir el tipo de barra, la matriz de admitancia,
las ecuaciones a resolver, y la barra 2 se itera como una barra PQ, pero fíjense que la barra 3 hay que hacer dos cálculos. Primero, para la barra 3 hay que calcular la potencia reactiva, que define la potencia compleja, y después iterar para la barra 3. Entonces, la potencia compleja en la barra 3 tiene una parte activa, que es conocida, y una parte imaginaria que debemos calcularla a partir de esta ecuación. Cuando conocemos esa componente, la introducimos dentro de la potencia compleja y finalmente iteramos en este caso la última barra, que es barra de tensión controlada. Y acá está hecho para K igual 1, para K igual 2, para K igual 3, 4, 5 y 6. Y en cada paso se va evaluando la potencia reactiva. Entonces, con eso ustedes pueden verificar si los resultados son coherentes y si están implementando bien el método numérico. ¿Dudas o consultas? Yo tengo una pregunta. Sí, sí. Eh, es con respecto al cálculo de la barra de tensión controlada, que lo que en el fondo, no sé si entendí bien, pero no importa las iteraciones que yo haga, lo que me importa actualizar ahí es el ángulo. Como el módulo siempre lo mantengo fijo desde del dato que me dan, ¿cierto? Exactamente, porque la barra de tensión controlada, por definición, el módulo es un dato. Lo que tú vas calculando es la potencia reactiva en cada paso. Ya. Pero cuando actualices Ah, ya. la tensión completa es solamente cambiar el ángulo, puesto que el módulo es fijo. Ya, perfecto. Independiente de que el cálculo me dé el módulo diferente, siempre lo mantengo el primero. Así Exactamente, como es lo que me da. Ya. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Bien, como les comentaba la clase pasada, hasta acá son los contenidos de la PEP 2. Y la PEP 2 está programada para el lunes 18. Así que ustedes me tienen que fijar o indicar en qué horario del día aplicamos la evaluación, pero los contenidos de la PEP 2 están definidos hasta la clase de hoy. A partir del lunes vamos a revisar los contenidos asociados a la PEP 3, que es el análisis del sistema eléctrico, pero ahora en condiciones desequilibradas, principalmente para el análisis de fallas, que son cortocircuitos y fases